las experiencias emocionales, incluso las más básicas, como sentir dolor o como estar feliz o como estar triste y demás, no están bien reflejadas en nuestros recuerdos. Si uno quiere ser feliz, tiene que elegir a quién quiere ser feliz, a el que está experimentando la felicidad o al sentido de identidad que está recordando ese evento. Nosotros, los seres humanos, incluso mucho antes de las redes sociales, tenemos este sesgo de que nos atraen las personas que son parecidas a nosotros mismos, ¿sí? Ya no tenemos algunos conocidos que piensan parecido, otros que piensan distinto, sino que al estar conectados tenemos acceso inmediato a cientos y cientos de opiniones que son iguales a las nuestras. Lo que se encuentra es que las personas que tienen mayor estabilidad emocional, por ejemplo, mayor apertura a nuevas ideas, son personas más gratas, que a su vez son personas más felices. Hola Joaquín, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Milagros, muy bien, vos, muchas gracias por la invitación. No, gracias por estar acá, es un placer recibirte. Voy a contarle un poco a la gente que nos está escuchando. Vos sos investigador, sos profesor, sos neurocientífico, hoy sos director de la carrera de Ciencias del Comportamiento en la Universidad de Itela. Muchos temas que me interesan, pero quiero empezar preguntándote qué son las ciencias del comportamiento y qué se estudia. Bien, buena pregunta, hay que empezar por ahí, ¿no? O sea, las ciencias del comportamiento surgen de la combinación de tres disciplinas: psicología experimental, que es el estudio científico de la mente; neurociencia cognitiva, que es el estudio de qué es lo que le pasa en el cerebro humano cuando sentimos, pensamos, tomamos decisiones, nos emocionamos; y la economía del comportamiento, que es básicamente cómo los seres humanos tomamos decisiones y qué sesgos tenemos a la hora de elegir. Bien, me quiero hacer un doble clic en esto que me decís de los sesgos. Buenísimo. Hay como un montón de ideas que vienen de la literatura clásica de la economía, de que los seres humanos, en realidad los agentes económicos, pero que es como una especie de tautología de los seres humanos, tomamos decisiones racionales y que la forma en la cual elegimos es optimizando alguna función y haciendo cálculos mentales para tomar decisiones, y que siempre elegimos lo que nos conviene hacer. La economía del comportamiento viene un poco a derrumbar esa idea y a tratar de mostrar que los seres humanos muchas veces nos desviamos de esos postulados más teóricos y que las personas de carne y hueso a veces nos equivocamos y tomamos decisiones coherentes, o sea, consistentemente equivocadas. No es que no sabemos qué es lo que vamos a hacer o somos impredecibles, sino que nos equivocamos de una manera predecible. Esa consistencia tiene que ver, porque entiendo que es algo que todos compartimos. No es que vos tenés, Joaquín, tu propio sesgo, yo, Milagros, tengo mi propio sesgo, sino que es algo medio un error colectivo, ¿no? Sí, en general se estudia a nivel colectivo, a nivel humanos o grupos de personas, pero hay personas que son más predispuestas a tener estos sesgos y hay personas que menos, y hay diferencias individuales entre distintas personas. No es que metemos a todas las personas en la misma bolsa, sino que encontramos patrones que son comunes y que a veces difieren en qué tan presentes están en distintas personas. Y estos sesgos, por lo general, tienen como una razón biológica, o sea, ¿tienen un propósito? Es muy buena pregunta. Ahora hay una idea de que estos sesgos no son simplemente errores o bugs que tenemos a la hora de elegir, sino que tienen una función de, por ahí, no optimizar la decisión que me conviene a mí el día de hoy, sino que por ahí es la decisión que me conviene el día de mañana, o optimiza mi pertenencia a determinado grupo, que tiene cierto valor adaptativo, y por algo, digamos, si tantos años de evolución nos trajeron acá y tomamos decisiones de esa manera, digamos, no hay que subestimar que posiblemente tengan algún rol y alguna función útil. Hay familias de sesgos que a mí me preocupan particularmente. Uno tiene que ver con la familia de sesgos de yo soy bueno, la idea de soy demasiado bueno, o sea, y es como, por ejemplo, cuando uno tiene exceso de confianza en sus propias decisiones, ¿no? Okay. Un ejemplo es cuando uno empieza a entrenarse en una habilidad nueva, ¿no? Por ejemplo, uno empieza a tomar clases de piano, toma 3 clases de piano, sabe hacer 3 acordes y de golpe se cree que es un pianista profesional, ¿no? Eso no trae demasiados problemas, pero si de golpe esa habilidad involucra algo un poquito más complejo o alguna habilidad laboral donde uno puede, digamos, mandarse un error que termine siendo más consecuente, entonces
ahí podría llegar a tener alguna consecuencia más grave. El yo soy bueno, eso hace que después muchas veces uno toma cierta decisión rápidamente o cierta postura sobre determinado tema, y ahí es donde aparece también otro sesgo, que es de la misma familia, que es el sesgo de confirmación, que es la idea de elijo algo rápidamente o de manera intuitiva o de manera emocional, y después empiezo a encontrarle razones para justificar esa decisión, que no es la decisión que por ahí habría tomado si primero hubiese hecho un análisis de costo-beneficio al comienzo, ¿no? Y esa familia de sesgos que nos llevan a la idea de inflarnos o creernos que somos muy buenos, muchas veces vienen de la mano de querer interactuar con personas que son parecidas a nosotros mismos. Ahí aparece otro sesgo, que es el sesgo de atracción por similitud. Nos atraen las personas que son parecidas a nosotros mismos. Eso explica mucho del comportamiento que se ve, por ejemplo, en redes sociales o en otros tipos de interacciones sociales, donde tenemos la ilusión de que también, otra vez, creemos que estamos en lo correcto porque interactuamos con todas personas que son parecidas a nosotros. Entonces nosotros decimos algo, ese grupo de personas te dicen buenísimo lo que acabas de decir, te dan un refuerzo positivo. Darte cuenta de que hay otras personas que piensan igual que vos, a uno lo hace feliz, le estimula las áreas de recompensa al cerebro, bueno, se va reforzando esta idea de que nos vamos autoengañando hacia tomar decisiones que están equivocadas a veces. Esto de ser bueno, que a veces pensamos que somos más buenos de los que somos, me hace pensar en que, o sea, yo tengo una teoría, no sé si es mía o qué, pero siempre pienso que es mucho más fácil reconocer los defectos en el otro que reconocer los propios, ¿no? Como que yo puedo agarrar a mi grupo de amigas y decir, bueno, para mí tu defecto es este, y sin embargo, si me preguntaran cuál todas dirían de mí, no lo tengo tan claro. ¿Eso es un sesgo, por ejemplo? Sí, eso es una asimetría. Es un problema mío. No, es bastante usual. Uno a veces cuando toma distancia de determinado problema lo puede ver de manera más objetiva. Okay. Y cuando uno lo está viviendo y lo está experimentando en primera persona, cuesta más identificarlo. Es un sesgo egocéntrico ese, en el sentido de que uno no puede mirarse el ombligo muy fácilmente, pero encontrar defectos en otro es más sencillo. Sí, eso sucede también. Y por ejemplo, ¿qué pasa con el optimismo o el pesimismo? ¿Funciona como un sesgo también? ¿Nacemos? Esto te lo ato también con otra pregunta que me hizo acordar. El otro día estaba leyendo un autor, no me acuerdo cuál era, pero que decía que todos nacemos con una base de felicidad, y a medida que vos vas viviendo te van pasando ciertas cosas. Alguna puede aumentar por momentos, disminuir por momentos, pero por lo general, exceptuando momentos traumáticos o cosas que te cambien la vida de manera muy brusca, siempre te vas a mantener con el mismo. No importa si mañana te convertís en exitoso, famoso, millonario, lo que sea. Eso también creo que va un poco con el optimismo y con el pesimismo. O sea, es algo que con lo que se nace y por lo general no varía mucho. A ver, primero que existe un sesgo que se llama el sesgo del optimismo, que es esta idea de creer que los proyectos que uno tiene van a ser más exitosos de lo que efectivamente la evidencia muestra. Y volviendo un poco a lo que estábamos charlando antes de si tiene algún rol, alguna función o ese tipo de consecuencias, se cree que sí. De hecho no existirían emprendedores. La mayoría de los emprendimientos fracasan y no habría tantos emprendedores si no hubiese una población con sesgo al optimismo, y necesitamos que hayan emprendedores en la sociedad para poder innovar, para poder prosperar como sociedad. Pero sobre esto que contaba sobre la felicidad y la idea de que nacemos con una cuota de felicidad, y eso, yo tengo más la visión de que sí, la felicidad es una emoción, y es una emoción que en determinados momentos de la vida cobra más protagonismo y en otros momentos de la vida empieza a ocupar un rol más secundario. Algo parecido a como sucede, por ejemplo, en la película Intensamente de Disney, ¿no? O sea, nacemos y tenemos esta emoción que nos gobierna y que nos ayuda a tomar todas las decisiones, que es la felicidad, pero que a medida que uno va creciendo y se va encontrando con eventos que pueden ser más o menos traumáticos, pueden ser eventos cotidianos, simplemente crecer, la incertidumbre que involucra
cambiar de amigos o mudarte, eso empieza a predominar otras emociones, como por ejemplo ahora en la nueva película empieza a aparecer la ansiedad, y la ansiedad termina siendo quien domina. Después, más de grande, empieza a aparecer otras emociones que pueden llegar a dominar, como pueden ser incluso la tristeza o el enojo. Y eso obviamente depende un poco de cómo uno llega al mundo, de los genes, que uno lo que viene de fábrica, digamos, y otros con las experiencias que va viviendo. Entonces un poco se van combinando esos dos factores para tratar de formarnos como personas, como somos. O sea, quiero reinterpretarte a ver si lo entendí bien. ¿Vos crees que hay cierta emoción que domina cierto momento de tu vida? Hay distintas emociones que van dominando, y sí, hay momentos en los cuales nuestro todo pasa por, cuando somos chicos en general, por la felicidad y por aprender y por convivir con nuestra familia y demás, y después empiezan a aparecer emociones más complejas a medida que vamos creciendo, que empiezan a tomar mayor protagonismo que la felicidad, ¿no? O sea, por ejemplo, la ansiedad empieza a cobrar un rol más importante, porque tenemos que adaptarnos a un nuevo entorno, un entorno incierto, a problemáticas nuevas, a encajar socialmente en un grupo nuevo, por ejemplo. Y a medida que vamos creciendo, eso también va impactando. Pero un poco viene de fábrica y otro poco es lo que nos pasa. Ok. Ya voy a pasar a la próxima, pero solamente me queda dando vueltas algo de que... Entonces, ¿crees que es un tema de edad? Porque, por ejemplo, yo te pongo, no quiero ser autorreferencial, pero en mi caso yo creo que con los años, al revés, fui ganando mucho más herramientas. Tal vez de chica sentía ansiedad, pero no lo podía pimponear, o sea, no le podía poner un nombre, o no tenía herramientas para lidiar con eso. Entonces, creo que de grande me encontré con lo opuesto que vos decís. No, sí, hay diferencias individuales, para empezar. Esto es como, digamos, un manual, y después uno puede desviarse de ese manual y puede ser distinto. Pero después los reportes subjetivos de felicidad, que tanto uno dice que siente felicidad, también van cambiando con la edad, es cierto, y se muestran a veces curvas de cómo va cambiando a nivel poblacional. Después un individuo puede ir por esa ruta o puede ir por otra. Ahora, los momentos de mayor felicidad suelen estar, esto otra vez poblacional y a nivel sociedad occidental, y podemos pensarlo entre los 25 y los 35 años, son los momentos donde uno tiene mayor felicidad. Después empiezan otras obligaciones y empiezan a aparecer crisis que están relacionadas con entrar en los 40. Eso también se va corriendo, digamos, a medida que van pasando los años y van cambiando las generaciones. Por eso digo, no quiero atarme tanto a los números, perfecto, porque también quiero como remarcar este mensaje de que no hay una trayectoria única, y distintas personas pueden transitarlas de distinta manera. Bien, clarísimo. Quiero igual meterme un poco en este concepto de lo que significa ser feliz. Recién te comentaba que venía escuchando a Daniel Kahneman, que él decía, y que me pareció súper interesante, cómo es muy distinto la experiencia que uno tiene en el momento que está experimentando esa felicidad y la memoria que se crea de lo que fue ese momento. O sea que es muy distinto cómo vivimos la felicidad en el cuerpo que después el relato que nos contamos de cuán feliz somos, que muchas veces no tiene que ver o no es correlativo con esa experiencia vivida. Sí, los estudios que cuenta y que hizo Daniel Kahneman para evaluar eso tenían que ver, incluso curiosamente, con otra emoción. Eran estudios que te hacían sentir dolor, por ejemplo, ¿no? Entonces era, por ejemplo, meter una mano en un balde de agua helada, ¿no? Ahora hay gente que lo hace de manera, digamos, por motivos de salud u otros motivos, pero imaginemos meter una mano en un balde de agua helada. Eso genera una sensación que no es placentera, y uno puede ir regulando, por ejemplo, la temperatura o cuánto uno mete la mano y demás para ir regulando el dolor que uno siente. Y evalúan en ese trabajo distintos patrones de dolor, a veces dolores que en promedio son más altos, a veces dolores más bajos, a veces dolores que tienen un pico al final o comienzan con mucho dolor y después van bajando.
y ven que, y lo que hacen después es preguntar a la persona, bueno, ¿cuánto dolor sentiste o cuál es tu recuerdo de esa experiencia vivida? Y lo que se ve es que los recuerdos de la experiencia vivida tienen muy poco que ver con la experiencia vivida objetivamente, digamos, ¿no? Entonces, lo que concluye de todo eso es que las experiencias emocionales, incluso las más básicas, como sentir dolor o como estar feliz o como estar triste y demás, no están bien reflejadas en nuestros recuerdos. Nosotros tendemos, por ejemplo, a sobreestimar lo último que nos pasó o lo primero que nos pasó, lo del medio lo olvidamos bastante. De determinada experiencia, y eso da como lugar a una receta, digamos. Si uno quiere ser feliz, tiene que elegir a quién quiere ser feliz, a el que está experimentando la felicidad, al sentido de identidad que uno que está experimentando la felicidad, o al sentido de identidad que está recordando ese evento, ¿no? Entonces son como seres distintos que coexisten en nuestro propio cerebro. ¿Podemos poner un ejemplo concreto de eso? Por ejemplo, en una decisión que yo tenga que elegir entre hacer feliz a mi yo de inmediato o el cuento que yo me voy a contar de eso. Sí, te lo bajo a tierra en un ejemplo y una recomendación concreta, que es la siguiente. Imagínate que te vas de vacaciones a un lugar paradisíaco con los seres más queridos que tenés. Y ¿qué es lo primero que uno piensa cuando está de vacaciones y eso? No, cuando estás en la vacación, no sé, cuando es previo es cuando más tu cabeza Perfecto. está activa. Y si tuvieses que pensar qué objetos tendrías en ese momento, ¿qué objetos pensás que En una llevarías? vacación, por ejemplo, Sí. tal vez un libro, el celular, auriculares. El celular, perfecto. ¿Y qué hace uno con el celular? No, estaría viendo Instagram, TikTok. Está bien, pero también tratando de registrar el momento, sí, ¿no? también. O sea, uno dice, wow, estoy en un lugar maravilloso y empiezo a decir, ok, ponete ahí, sacate una foto, a ver, vos correte, vos aquí, le pongo el filtro ideal para... eso también tiene que ver con cómo uno lo proyecta en redes sociales y demás, pero uno muchas veces se pierde de disfrutar el momento por querer registrarlo y recordarlo. Y eso, hay un debate ahí sobre qué es lo que uno debería hacer, ¿no? Y entonces... no digo que esté mal registrar esos momentos y guardarlos para poder revisarlos de nuevo. Seguramente ahí estamos optimizando a nuestro yo que recuerda, a nuestro sentido de identidad que recuerda, y al sentido de identidad que experimenta lo estamos dejando un poquito de lado, porque el momento en el cual uno está grabando no está realmente explotando al máximo ese disfrute. ¿Sabes lo que pienso con esto igual? Que creo que a veces... No es que a uno no le interese maximizar ese disfrute, sino que creo que a veces es muy difícil maximizar ese disfrute, porque ¿qué harías? Bueno, uno puede mirar, percibir y tratar de experimentar multisensorialmente lo que está pasando. Cuando uno graba, por ejemplo, está grabando imágenes y a lo sumo audio, ¿no? Pero hay otros sentidos que entran en juego cuando uno está en el lugar, ¿no? Puede sentir los olores, puede realmente tratar de el tacto, combinarse conectar con el lugar donde uno está. Algo parecido pasa también, di el ejemplo de las vacaciones, pero en los recitales. Ahora uno va a un recital y tenés una masa de gente que están todos grabando para tener seguramente un video mal grabado de una experiencia que de golpe, si uno por ahí no lo hiciera, quizás estaría realmente conectando con la multitud a la cual uno pertenece y el artista que uno eligió ir a ver de una manera mucho más genuina. Ahí estaría optimizando el ser que experimenta, mientras que del otro lado... No, te entiendo perfecto el concepto, simplemente creo que a veces el tiempo que podemos pasar en realmente vivirlo a través de los sentidos, que es la única manera de maximizar ese bienestar físico o bienestar del presente, hay veces que no solo que tal vez es difícil, sino que cuánto tiempo lo puedes hacer. Y esto me lleva también estoy leyendo un libro que se llama Dopamina, que me pareció excelente, y hace como una distinción muy grande entre querer una cosa no es lo mismo que poder disfrutarla. Como que son dos procesos que pasan en paralelo por el cerebro, según lo que entendí.
vos podés activar muchas neurotransmisores queriendo algo y después cuando lo tenés, el disfrute pasa por otro lado completamente distinto, que a veces asumimos que lo que queremos es lo que deseamos o lo que vamos a disfrutar y después no tiene nada que ver con esa experiencia. Es cierto, es una... todo lo que comentaste recién es exactamente así. El tema del deseo pasa por otros circuitos que el disfrute del ser que experimenta. Y a veces, bueno, volviendo un poco a la idea de sesgos, ¿no? Los sesgos son que a veces deseo o quiero algo que está representando de manera equivocada lo que voy a disfrutarlo, digamos. Eso también de alguna manera es un desvío de algo, digamos, si fuéramos perfectos y racionales, desearíamos exactamente lo que, o haríamos una predicción muy correcta de lo que nos generaría placer después al momento de experimentarlo. Pero no. Entonces, a veces tiene un poco de sentido pensar en, ok, aquello que deseo no es necesariamente, no, bajarle un poco un cambio todo lo del deseo. Por otro lado, también yo soy defensor de la idea de que cuando uno, en las situaciones en las cuales eso sí está bien calibrado, uno desea mucho algo y después lo obtiene, es como que lo disfruta dos veces, ¿no? Es como la idea de que... si algo demasiado bueno sucede de manera muy inmediata y de manera no esperada, es como que no llega a poder anticiparlo, imaginarse eso que lo va a hacer feliz, y directamente lo experimenta y lo vive, ¿no? Entonces es como, creo que ahora estamos hablando de el otro lado temporal, ¿no? La parte previa a la experiencia. Antes estábamos hablando de cómo uno lo recuerda, ahora estamos viendo de cómo uno lo anticipa, y anticiparlo también está bueno, pero tampoco hay que, digamos, exagerar en esta visión. Sí, o aprender a disfrutar la anticipación sabiendo que es eso, es una anticipación que después tal vez no tenga una correlación exacta con lo que suceda. Quiero hacerte una pregunta volviendo un poco a lo que me mencionabas antes. Cuando hablamos de los sesgos me dijiste, estos tres son los que más me preocupan. Y quiero preguntarte también si esa preocupación tiene que ver con el hecho de que las redes sociales hoy tal vez, que son un universo en el que todos estamos muy sumergidos, potencian esos sesgos y nos hacen, ¿cómo se dice? ¿Cómo es la palabra? Exacerbar. Exacerbar, sí. Exacto. Sí, totalmente. La preocupación viene por ahí, viene por las redes sociales también. Nosotros, los seres humanos, incluso mucho antes de las redes sociales, tenemos este sesgo de que nos atraen las personas que son parecidas a nosotros mismos. Y de golpe, incluso coincidimos en algo completamente aleatorio, ¿no? De golpe nos enteramos que cumplimos el mismo día o que tenemos la misma marca de zapatillas o de reloj. De golpe coincidís en algo y esa persona ya te cae un poquito mejor. Hay un montón de estudios que muestran y demuestran ese efecto. Ahora, las redes sociales fueron diseñadas para explotar ese sesgo humano. Entonces, ahí es donde por encima de ese sesgo o ese comportamiento humano se montan comportamientos algorítmicos de cómo se diseñan las redes sociales para justamente exponerte a opiniones que son parecidas a las tuyas, a personas que son parecidas a vos mismo, y eso hace que uno, cuando por ejemplo tiene una opinión sobre un tema y la expresa, de golpe ahora tiene cientos de personas que están de acuerdo con uno mismo, ¿no? Y lo que sucede con eso es que de golpe piensa que, ok, tengo razón entonces, porque hay un montón de personas que opinan igual que yo. Ahora esas personas no son jueces independientes de mi opinión, sino que son personas que justamente opinan igual que yo, porque son parecidas a mí mismo, porque yo las busqué y porque el algoritmo me las ofreció como posible. Entonces eso estimula también varios de los problemas que estamos teniendo distintas sociedades en el mundo, no solamente en Argentina, que tiene que ver con la polarización y la segregación en términos de las opiniones que tenemos. Interactuamos solamente con personas que son parecidas y nos vamos enroscando y polarizando. Eso también genera un gran problema para el tema principal de este podcast, que es la felicidad, ¿no? O sea, si nos enroscamos y si nos metemos con personas que son solamente opinan solamente parecidos a nosotros, vamos a ir perdiendo felicidad. Siempre hubo diferencias de opinión política, siempre hubo familias que tenían opiniones distintas y por ahí alguna te caía mejor que otra,
a un lado de la familia que otro, pero ahora yo creo que lo que tenemos es un exceso de eso mismo, ese mismo problema lo magnificamos mucho con las redes sociales, lo magnificamos al punto en el cual ya no tenemos algunos conocidos que piensan parecido, otros que piensan distinto, sino que al estar conectados y tenemos acceso inmediato a cientos y cientos de opiniones que son iguales a las nuestras. Entonces, eso nos refuerza ese pensamiento que tenemos y nos radicaliza, nos lleva a un extremo. Hace poco nosotros en el laboratorio de neurociencia encontramos que sobre ese efecto que te contaba hace un rato de que nos atraen las personas que son parecidas a nosotros mismos, ese efecto existe, pero por encima de ese efecto existe otro efecto por el cual uno se atrae a las versiones que son un poquito más extremas que uno mismo. Es decir, que si uno hay dos personas que están a la misma distancia que uno mismo, que son iguales similares o distintas, y una es un poquito más moderada y la otra es un poquito más extrema, voy a elegir la más extrema. Voy a seguir a la más extrema, voy a incorporar información, creerle más, pensar que esa persona es más representativa de mi grupo, y me voy a ir yendo hacia extremos. Bueno, yo creo que los extremos en general son malos y parte del problema que me preocupa es el problema de cómo las redes sociales estimulan esa extremización. Hay algo que no sé si tiene mucho sentido lo que te voy a preguntar, si no me decís, pero algo que a mí me impresiona mucho de cómo funcionamos es cómo tenemos la capacidad de justificar cualquier cosa moral que vaya acorde a nuestra época y después tal vez pasan los años, ni siquiera tienen que pasar tantos años, por ahí 10, 15 años, donde un chiste ya se vuelve que ya no es más gracioso, una norma que antes era normal, ahora está muy mal vista, y todos, no sé, yo prendo un canal un programa de hace 20 años, y es espanto lo que siento, pero en ese momento, todos estábamos de acuerdo, y no pasó ni tanto tiempo, o sea, ¿cómo puede ser que algo en cierta cultura, cierta norma, nos parezca completamente normal, y al pasar de un tiempo no lo podamos entender cómo justificamos eso? Bueno, yo creo que lo que mencionás es un ejemplo clarísimo de cómo la moral es dinámica, ¿no? Nosotros tenemos la intuición equivocada de que nuestros principios morales son inquebrantables y que, de hecho, a veces se dice que la grieta es moral porque para decir que hay diferencias insalvables entre distintos grupos de personas. Pero si hay algo que se sabe de la psicología de la moral es que nuestra moral es mucho más parecida a esa frase, que es un chiste de Groucho Marx, que es: estos son mis principios morales y si no te gustan tengo estos otros, ¿no? O sea, se sabe de la psicología de la moral que la manera en la cual te presentan una información impacta en tus creencias morales. Lo que te dicen, y sobre todo esto se relaciona con esto que pensás, que vos sepas que tu grupo de pertenencia opina de determinada manera sobre un tema moral, impacta en tus propias creencias sobre ese tema moral. Y a medida que determinados temas se van volviendo más sensibles, o temas que no estaban dentro del plano moral se van llevando hacia el plano de lo moral, eso va ayudando a que uno termine cambiando sus creencias y volviéndose a ver a uno mismo hace 10 o 15 o 20 años y encuentre que ya no comparte los mismos valores morales que uno mismo tenía hace 10, 15 o 20 años. Por eso también hay que ser muy cuidadosos con toda la nueva tendencia de pensar en cancelar a las personas en base a opiniones que tuvieron hace un tiempo atrás, porque esas mismas personas pueden haber cambiado, pueden haber modificado sus principios morales y entonces, nada, si genuinamente sucedió eso, entonces sería equivocado pensar en castigar o cancelar a personas por normas sociales que eran ampliamente aceptadas hace un tiempo atrás. Lo que me hace pensar un poco esto es que siento que si me preguntaras a mí, bueno, ¿qué es lo más intrínseco de una persona? ¿Qué es lo más inamovible? Tal vez yo pensaría, bueno, sus valores, y qué loco pensar que al final no, es algo completamente, que igual imagino que es positivo, pero como siento que tendemos a pensar como en los valores de una persona como algo casi inamovible. Es algo como pareciera como que fuera un sinónimo de identidad, ¿no? Total.
pero no, la realidad es que incluso en pequeñas interacciones que uno puede tener, empiezan a verse empiezan a aparecer ciertos rastros de cambios en la moral. Incluso se pueden generar en condiciones de un experimento o de un estudio de psicología de la moral en pocos minutos, ¿no? O sea, nosotros tenemos trabajos donde, de hecho, lo que hacemos no es porque querramos modificar la moral de la gente porque nos guste, sino es tratar de entender hasta qué punto personas que tienen opiniones morales que están en las antípodas de su pensamiento pueden conversar y dialogar y sentarse y tratar de ver si quizás están sobreestimando sus posturas y que quizás tienen puntos de acuerdo, ¿no? Hay otro de estos sesgos, volviendo a la idea de los sesgos, que es la idea de que la otra persona que tiene una opinión moral distinta es una mala persona, es una persona que tiene malas intenciones y que nos odia, ¿no? Y que, de hecho, tendemos a exagerar el odio que pensamos que siente el otro grupo sobre nosotros mismos. Y cuando en situaciones donde normalmente no pasaría, sentás a esas personas a que conversen y que intenten ponerse de acuerdo, la gente se pone más de acuerdo de lo que uno pensaría. Personas que están en dos extremos distintos, uno creería que la chance de ponerse de acuerdo es 0%, 5%, 10%. Nosotros en algunos estudios mostramos que eso hasta puede llegar a subir hasta casi 50, 60%. Es realmente mucho más poderoso el diálogo de lo que nuestras intuiciones lo indican. Joaquín, te voy a hacer la última pregunta. En realidad te la voy a dar para elegir a vos. Dale. Tengo dos versiones de la última pregunta. Encantado. Que fui cambiando. La primera es, si tuvieras que decirme una cosa que nos representa como especie, algo que todos los humanos tenemos en común, que para vos es como lo fundamental de nuestra especie. Y la otra pregunta es, o tal vez te dejo que me respondas las dos, si pudieras recomendarme algo, contarme algo que escuchaste, algo que te contó un amigo, algo que viste en redes sociales, que te dejó pensando, puede ser un buen libro que leíste, puede ser un documental que viste, lo que sea, que te dejó dando vueltas y te gustaría compartirlo. Buenísimo, muy bueno. Hay algo sobre que tocamos en algún momento de la conversación que me pareció súper interesante, que era esto de cómo las emociones a veces van cambiando a lo largo del tiempo y algunas son más estables, cómo distintas personas circulan por distintas trayectorias. Entonces, ¿qué es aquello que la ciencia y la psicología parece mostrar que son consistentes en todas las personas, pero que todas las personas tienen distintas cantidades de eso? Son sus rasgos de la personalidad. La ciencia pareciera estar de acuerdo que existen 5 grandes rasgos de la personalidad. Uno es la apertura a nuevas ideas, a nuevas experiencias. Otro es qué tan responsables o diligentes somos. La número 3 es qué tan extrovertidos o introvertidos somos. La número 4 es qué tan amables o cordiales somos con otras personas. Y la número 5, que es la que más se toca con las emociones, es nuestra inestabilidad o estabilidad emocional. Entonces, se sabe que las personas podemos ser muy bien representadas en estas 5 dimensiones, solo que distintas personas tienen distintas cantidades de estas 5 dimensiones. Es algo que es común a todos, pero a su vez las personas tenemos distintas cantidades de estos 5 ingredientes que nos hacen. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, se sabe que hay influencia genética de eso. Hay estudios genéticos que muestran que existen genes que tienen que ver con estos rasgos de la personalidad, pero también las experiencias que vivimos nos van llevando a distintos lugares. ¿Y cuál de ellas se relaciona con ser felices, ¿no? Que es lo único, no lo único, sino lo que uno querría maximizar en determinados momentos de la vida, como charlamos? Bueno, hay algo que no es parte de estas 5, pero que se explica por estas 5, que es qué tan gratos somos con la vida, nuestra gratitud. Si somos personas que agradecemos lo que nos tocó, si somos personas que apreciamos aquello que somos en la vida, vamos a ser personas más felices. Y lo que se encuentra es que las personas que tienen mayor estabilidad emocional, por ejemplo, mayor apertura a nuevas ideas, son personas más gratas, que a su vez son personas más felices.
Me encanta. O sea, hay que trabajar la gratitud, que creo que es algo que Exactamente. si uno le debería dedicar el mismo tiempo que le dedica a desarrollar otras cuestiones que nos hacen bien. Sí, totalmente. Y esto que te estoy contando justamente es algo que leí anteayer, que me pareció increíble, y la idea de de trabajar la gratitud y ser agradecido con lo que nos tocó, con la vida, pero también con las personas que nos rodean, porque nadie es una isla. Ser agradecido con nuestros afectos, nuestros colegas, las personas con las que interactuamos, me parece que es súper importante trabajarlo para ser felices. Gracias, Joaquín. Fue un placer escucharte y aprendí muchísimo hoy. Bueno, muchas gracias. Para ser coherente con esto, muchas gracias a vos también. Gracias.